Hello, welcome. Bueno, My name is. vamos a comenzar. Bienvenidos. Mi nombre es John Steen, soy el director de Minerales, que es un instituto de Columbia en Vancouver. First of all, Primero me gustaría the UBC re- Vancouver campus is located on the traditional agradecer y reconocer que esto está ubicado en el territorio ancestral. topic for today is really Y el tema de hoy es uno de los temas principales very concerned about. sobre los que la industria está muy preocupada. Quite encouraging to see the number of people who registered. Es bastante alentador el número de personas que se registraron para este seminario web. De hecho, tenemos 250 personas de todo el mundo, así que en respuesta de eso propusimos servicios de interpretación al español y al francés. Español para nuestros colegas en América del Sur y América Central y francés también porque es uno de los idiomas oficiales de Canadá y muchas de las personas son también de África Central y Occidental, en donde el francés se habla bastante. Pueden entonces utilizar la barra de Zoom para seleccionar el idioma que prefieran y eso debería ser suficiente. Es un servicio de interpretación simultánea en vivo. Hay personas, de hecho, que lo están haciendo. Así que deberían poder escucharlo. Pueden poner sus preguntas en el panel de Q&A o en el chat. Y cada uno de los segmentos, vamos a tener 4 el día de hoy, tienen una duración de 15 minutos y vamos a tener un segmento de preguntas y respuestas al final, así que si tienen preguntas pueden colocarlas en el chat o en la barra de Q&A y las preguntas van a ser traducidas en español y en inglés también y en francés. ¿Alguna pregunta? Si tienen también algún comentario, pueden también enviarnos un mail a info@brim.vc.ca. Me gustaría entonces comenzar hablando de BREEAM. Es un instituto de la Universidad de British Columbia y justamente hablamos de la visión de nuestros filántropos canadienses y lo que decimos como industria es vemos los desafíos que no son con los que podemos lidiar solos. Necesitamos interconexión con las diferentes áreas para poder justamente hablar del crecimiento que vamos a ver. Y esto sucede en las empresas, en las cadenas de suministro y también en los institutos de investigación. No es satisfactorio para nosotros como universidad hacer las investigaciones solos, sino que necesitamos reunirnos para enfocarnos en los principales desafíos. Y uno de esos principales desafíos es cómo podemos pasar a la decarbonización de las operaciones para movernos hacia el cero carbono. Estamos hablando de la roca en primer lugar y cuál es necesitamos llegar a cero al 2050, pero nuestra empresa, nuestra energía y nuestra industria está creciendo también y va a crecer. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Es realmente un gran desafío. Si pensamos en 2050 no falta tanto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un paso, de un camino. Y este es un perfil típico. Si miramos las emisiones por las que las minas son responsables, prácticamente necesitamos estos mecanismos de eficiencia para llegar al 50% en los vehículos, la edificación también, y la generación de energía renovable también es importante, ha sido un gran sector en el que se ha invertido mucho con la energía solar, pero también necesitamos guardar energía, almacenarla. Es también parte del camino, pero el camino que queremos tomar es tener diferentes tecnologías y diferentes oportunidades para diferentes minas y cada mina necesita un camino.
Pero lo que nos estamos dando cuenta como sector minero, no solamente como sector minero, sino globalmente, es que es la reducción de carbono, que va a ser muy difícil sin tener captura de carbono. Entonces, decimos que la industria está pensando en comprar diferentes compensaciones, podemos capturar el carbono en las minas. Vamos entonces a comenzar hablando con Ali Médices, que es el director de los sistemas de minería de BREEAM, también es el jefe de cátedra y va a hablar cómo pensamos que la minería puede, o cómo esta decarbonización es un sistema confiable para nosotros. Es algo a la que las diferentes industrias están mirando. También nos gustaría ver cuáles son las oportunidades de captura de carbono disponibles. Y Gary Bull y Sud Bull, que son del Centro de Energía Limpia y Ingeniería Química, nos van a comentar cómo hacer esto. Y luego vamos a mirar a los relaves de minas y cómo se puede capturar el carbono allí también. Y Greg Dipple, que es uno de los líderes en este área, nos va a contar sobre este tema. Y luego necesitamos llegar a cero y más allá. Necesitamos pensar en la captura de carbono y las diferentes opciones que la industria tiene. Pero más allá de eso, también creemos que el camino va a ser realmente desafiante en cuanto a regulaciones. Tenemos que tener minas verdes y minas limpias. Y tenemos que saber de dónde vienen las baterías de los diferentes vehículos. Así que esto va a ser un tema muy importante en el futuro. Y una de las tecnologías de las que la industria ha estado hablando es el blockchain. Así que, por suerte, en UBC tenemos una investigación realmente muy exitosa. Y para finalizar este webinar, Harish Krishna y Vicky Lignit van a hablar sobre las diferentes tecnologías con las soluciones de blockchain que pueden ayudar, y eso va a ser para cerrar el seminario. Ahora vamos a hablar de cómo todo esto encaja y vemos que este es un problema, tenemos diferentes abordajes, diferentes soluciones, vemos el camino que se tiene que pensar como un sistema en conjunto. Necesitamos reconstruir el sistema de energía de las minas. Entonces, ahora le voy a pasar la palabra al doctor Ali Médices. Muchas gracias, John. Antes de comenzar, ¿pueden ver mi pantalla? ¿La pantalla completa? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes. Me gustaría darles la bienvenida a esta presentación en la que les voy a dar un panorama muy sintético de las diferentes investigaciones que se llevaron a cabo en nuestra red, que está en alianza con diferentes socios, incluyendo la Universidad UBC. John ya hizo gran parte de la presentación. Soy Ali Médices, soy profesor y jefe de cátedra en sistemas de energía de minería avanzada, y es decir, me enfoco en los sistemas de energía de minas avanzadas. Y vamos a hablar entonces de algunos de los desafíos que la industria minera está enfrentando con el tema del consumo de la energía. Primero es el costo de la energía.
Los cifras del Departamento de Energía, a pesar de que estén desactualizadas, todavía son muy significativas. Vemos la minería y el petróleo son las industrias con uso intensivo de energía, es decir, que consumen mucha energía en general en BTUs, y es por eso que están consumiendo mucho en general. Ahora, es por eso que los costos representan entre 15 y 25% de nuestros costos de producción en diferentes países. Les voy a dar un ejemplo de una mina canadiense de los territorios del Northwest Territories. Tenemos que despertar la conciencia sobre la conservación y tenemos mucha información y podemos ver que esta mina, como es remota, está utilizando energía para todo. 43% es para la generación de energía y la mayor parte de la energía va también para calentar. Entonces se usa 5 millones por año, y si imaginamos en Canadá una población de 30 millones, es realmente un consumo muy alto, y el 20% de los costos de operación es solamente en la energía. Un desafío también importante es la huella de carbono. Vemos algunas emisiones que se encuentran en las minas o en las operaciones superficiales que se clasifican como cancerígenas. Entonces, necesitamos removerlas en el futuro cercano, pero lo más importante, las emisiones de carbono se están volviendo cada vez un tema más complicado en cuanto a la transición a la decarbonización. En Canadá tenemos un plan que se llama Ambiente Sano y Economía Sana, y esto vamos a tener un impuesto al carbono de $170 por tonelada, es decir, que va a ser 38 centavos más caro el litro de diésel, y necesitamos para el 2050 llegar al carbono cero. Por eso la decarbonización se ha vuelto un desafío existencial para la minería. Vamos a hablar de lo que la organización internacional nos está diciendo y cómo esta transición se va a llevar a cabo. Para el 2030 se percibe que la porción de las tecnologías que están disponibles en el mercado va a ser significativa, el 80%, y tenemos un 15% de las soluciones que van a ser el resultado de investigación y desarrollo. Van a ser desarrolladas para el 2030, que es en 8 años. 7, 8 años, y a medida que podamos llegar a esta proporción y vamos a poder tener la cadena de suministro, pero no va a llevar tanto tiempo. Y lo importante es recordar que para el 2050 la cuota de soluciones que tienen que desarrollarse va a crecer significativamente, casi el 50%. Entonces la investigación y el desarrollo son necesarias en un nivel que no tiene precedentes. Ahora la pregunta es, vamos a desarrollar una asociación o vamos a desarrollar con asociaciones con otras instituciones? Esa es una gran pregunta que tenemos que responder, pero hay diferentes soluciones que debemos mirar para ese tipo de soluciones y tecnologías que se están desarrollando. Incluyen, por ejemplo, las energías renovables, que tienen una gran participación. También tenemos soluciones de almacenado y también otras soluciones como
soluciones hídricas y también tenemos soluciones digitales. Entonces, no importa lo que hagamos, todas estas soluciones a las que estamos mirando necesitan estar customizadas, personalizadas, porque no hay una solución mágica para todo el mundo. Las minas superficiales no son igual que las subsuperficiales, el acceso es realmente importante. Si tenemos en una área remota, el portfolio de energía va a ser completamente diferente, el clima también es un factor importante, el frío también es diferente si una mina está en el Ártico o en un lugar más caluroso. Y esto tenemos que ver los diferentes procesos que van a tener un papel fundamental. Y todas estas soluciones tienen que sentarse, tienen que convivir para estar integradas. Finalmente, se percibe también que todas estas soluciones tienen conexión con la electricidad y digital, con el mundo digital. Vamos a hablar de algunos ejemplos, nos vamos a enfocar en algunas de las soluciones termales que se están desarrollando en nuestros sistemas. También vamos a hablar del sistema gemelo y vamos a hablar también del centro de la VC, que es un centro que justamente aborda esas áreas. Vamos a comenzar entonces con los residuos. Tenemos algunos generadores. Es común encontrar 10 megabytes de capacidad energética en las minas. Y estas tecnologías, sabemos que por cada unidad de electricidad que producimos vamos a tener un residuo de 2. Entonces, se implementó en otras ubicaciones y este es un ejemplo de las tecnologías que están disponibles en las que la minería se tiene que adaptar más y tienen que tener un papel importante desde aquí hasta el 2050. Entonces, cuando miramos el residuo es un valor, es una fuente de energía que estamos rechazando. Entonces, quizás la novedad de esta solución que estamos proponiendo aquí en VC es que intentamos que se utilice con los diferentes líderes, necesitamos aplicarlas, por ejemplo, en lugares como Canadá, que tiene un gran consumo de calor en las minas, así que desarrollamos un sistema que tiene dos partes, la captura de aire, perdón, la captura de calor, entonces recupera el calor, podemos ver este intercambiador de calor, aquí vemos el generador, mis estudiantes están haciendo las pruebas al aire libre, así que estamos enviando la energía a esta unidad y el calor se deriva a esta unidad. Esta es una réplica de un sistema más grande que se instalaría en una mina. Entonces, nuestra investigación muestra que en cada mina tenemos un punto, no importa, cuando la temperatura ambiente es más baja que este número, tenemos que llevarla a cierto punto y para eso muchas minas utilizan combustible fósil, hay algunas que están intentando impedirlo, pero estos sistemas justamente van a cubrir estos baches, estas brechas, y los ahorros son un poco por debajo de $1 millón por año. Esta es una tecnología madura que podemos integrar a la mina y ahorrar mucha energía y también impedir la emisión de carbono. Pero ¿qué sucede en el verano? En el verano no necesitamos este integrador, pero se va a desperdiciar la energía, entonces podemos incrementar la capacidad de guardado, de almacenado y
Estas son unas de estas asociaciones de investigación, de ejemplos que tenemos. Estamos trabajando entonces en estos sistemas que van a recuperar el calor, van a guardarlo en la pila de roca y vamos a tener Van a tener un un calor superior. poder El térmico, desafío una aquí energía en térmica este adicional de diseño la que vamos a poder aprovechar. Tenemos estos fenómenos que tenemos que manejar y que tenemos que dominar, pero podemos tener buenos resultados y estamos desarrollándolos con asociaciones con otras. Quizás la segunda área de interés es la electrificación. Bueno, es un factor clave en la decarbonización. Tenemos una mina que utiliza 100% de energía renovable, pero ¿qué pasa con el manejo de esos materiales? Está utilizando todavía sistemas diésel. Y entonces ahí tenemos una importancia muy grande. Es ahí donde están trabajando los fabricantes para generar sistemas, como ustedes ven en las películas, en las fotos, equipos híbridos por hidrógeno. Y entonces son beneficios muy importantes respecto también de la ventilación. En beneficios en el ruido, en el calor, en la necesidad también de ventilación durante las operaciones. Entonces, en general, los costos de energía de ventilación se van a reducir en los ambientes calurosos. Esto es muy importante, en un fuente de calor muy importante todos estos equipos, así que es un elemento a considerar. Pero lo más importante es comprender que al reemplazando estos sistemas no es la única solución. Hay un montón, una variedad de elementos eléctricos que tenemos. Todos son ejemplos, buenos candidatos para reemplazo. Hay varios elementos, consideraciones que tenemos que tomar en cuenta. Hay candidatos que tenemos, por ejemplo, el uso de energías híbridas. Aquí estuvimos trabajando, vimos más específicamente el camino en el tipo de soluciones en desarrollo, en investigaciones. Si las miramos, cuáles son los grandes jugadores, todos tienen una minadora continua. Estamos trabajando en este aspecto. Los desafíos aquí tenemos, algunos son positivos, por ejemplo, son totalmente eléctricos. Es una minería selectiva, van siguiendo donde está la beta, pero en el aspecto negativo consumen mucha energía. Entonces, lo que se ha visto acá, lo que hemos visto avanzado aquí es tenemos acuerdos muy saludables y muy fuertes para lograr estas investigaciones y están trabajando con nosotros mano a mano para avanzar en estos. Y nos va a llevar sistemas de preparación la roca antes, el frente, para para reducir su dureza y entonces reducir la cantidad de energía. Tenemos una roca con una menor dureza, está debilitada. Y entonces el desgaste de las puntas o el desgaste en la necesidad energética es menor. Entonces también siguiendo todo el proceso en la fragmentación van a necesitar menos cantidad y entonces también va a ser más blando para todo el proceso de fragmentación posterior y molienda. Pasemos al aspecto de los gemelos digitales en energía para mina. Acá tenemos, por ejemplo, tenemos una mina, por ejemplo, en los territorios del noroeste. Ahí la combinación tiene un rol muy importante para establecer cuál es el consumo de energía. Si es mínimo, entonces vamos a tener un proceso con mucha o gran cantidad de reducción de tamaño y energía necesidad.
necesidad de. Si ahí reemplazamos ahí el consumo energético de almacenamiento de energía y usamos celdas, podemos utilizar baterías o una combinación de ambas, de celdas de combustible y baterías eléctricas. En la flota de vehículos también tenemos que tener hidrógeno y baterías. A lo que hace un gemelo digital es una herramienta digital que nos permite ver todo y emularlo y ver cuál es la mejor solución que podemos aplicar en cada aspecto. Entonces se incorpora en el sistema y nos muestra cuál sería el resultado que se tendría. Por ejemplo, más o menos necesidad de fragmentación. Entonces, ¿cuáles van a ser los resultados? Y se van modificando los distintos elementos para ver cuál es la mejor solución que responde a todos los aspectos y requisitos. Lo mismo podría hacerse para cualquier caso que queramos analizar dentro de la mina. No se trata de una solución única que se aplica a todos, es muy específica de cada mina. También quisiera hablar un poquito, en la VC tenemos casi 23 millones en desarrollos y estamos evaluando el desarrollo de una herramienta fantástica que nos permitirá tener energía renovable. Está equipado con un sistema de hidrógeno, de electrolizadores de agua, que básicamente nos permiten generar el 100% de lo que necesitamos. Cada uno de los miembros de esta red, sea un vehículo o cualquiera, sea de los elementos que se utilizan, es un elemento inteligente y entonces se utilizan para las transacciones de energía, son Active y todos son 5G para que puedan estar todos en una red inteligente energética. Y son herramientas digitales que están disponibles para mejorar el sistema energético. Es una investigación única que abarca todos los sistemas. Bueno, dicho esto, me gustaría pasar nuevamente a John y quiero ver si hay alguna inquietud que hubiera. Muchísimas gracias, Ali. Muchísima información que la cubrió muy rápidamente Ali, con una visión de los distintos tópicos y experiencias que se están teniendo en esta área. Ahora, los siguientes vamos a pasar mejor hacia el final con las preguntas y ahora vamos a hablar a los siguientes oradores. Pero la Comisión de Comercio y todavía están buscando dónde se pueden desarrollar y a dónde asignar los recursos. Significativamente, en la VC hace tiempo que estamos estudiando las energías renovables y dedicando fondos. Entonces, a ver, vayamos al siguiente, a cuáles son las oportunidades en captura de carbono y me gustaría ahora presentarles al Departamento de Investigación. Creo que hace ya tres décadas que está aquí, que es Gary Bull, que es experto en minería y en biominería. Y también el profesor Tony B. y Gary Bull, que son y Sue Baldwin, que son parte de nuestro cuerpo docente. Entonces lo voy a pasar primero a nuestro primer orador. No, I think it's Gary. Pienso que es Gary el primero. Voy a compartir ahora mi pantalla. Okay.
And everybody. Yep, that's great. Bien, ahí se ve bien. Bien, gracias. Gracias por esta oportunidad de hablar con ustedes. Vamos a aprender también muchísimo de la audiencia y van a ver que se estarán preguntando por qué. Aquí se aparece en este evento alguien dedicado a lo que se llama bosques. Entonces les voy a contar brevemente que el punto de que yo esté aquí es que mostrarles que hay una oportunidad ahí entre lo que se refiere a bosques y descarbonización. Y lo que hay ahí es que en los bosques tenemos muchísimo material que hemos tratado durante mucho tiempo de manejar y no hemos podido. Entonces, tuvimos que pensar en este material de baja calidad y transformarlo para ponerlos en minas que están cerca de los bosques. Y ahí sí estamos tratando de manejarlo y es por eso que yo estoy aquí, entra este tema junto acá. Entonces, comencé considerando lo que es el biocarbono y estuve utilizando una norma del registro norteamericano de carbono, que es un registro voluntario. Y si ustedes no lo saben, el biocarbono es un carbón un biocarbón se produce a partir de productos vegetales, es un sólido que se produce a partir de su combustión y algunos de sus beneficios de este carbón es su capacidad de almacenamiento, el mejoramiento de los suelos, y los métodos utilizados son metodologías para registro y contabilizar la cantidad de carbono que hay. Entonces, es una metodología que nos permite aplicar en un bosque, lo hicimos en Ontario, y pudimos ver un proyecto ahí un plan para poder utilizar ese biocarbono, ese carbón, esa metodología para compensar otros usos. Y entonces les podría pasar más información si les interesa acerca de este proyecto. Lo otro que estuvimos utilizando aquí en Canadá, cómo las comunidades indígenas perciben esto, y quería mostrarles que hay un ejemplo de que los pueblos indígenas lo ven como una oportunidad de creación de empleos, esta participación en el biocarbón. Y hace un programa particular para entrenar a las personas jóvenes y que fue recibido con mucho entusiasmo y les pareció que era muy lógico para ellos participar en este tipo de negocios biológicos o de bioenergía. También en Ontario ahora tenemos una institución llamamos CRIBE, que es un centro de investigación e innovación en bioeconomía, y ahora están pasando a la etapa de comercialización de sus investigaciones y utilizan un biocarbón de muy alta calidad y que se utiliza en distintas maneras y van a ver que aquí hay muchísimas aplicaciones para el biocarbón, que es muy valioso en este momento. Y requirió varios millones al inicio y ahora está escalando para pasar de la investigación a la producción. Otro ejemplo es una conferencia en la que participó para la remediación de minas a través del biocarbón.
Y entonces se refería a bosques que hayan sido alterados y utilizar desde ahí el material impactado y que ver cómo lo puede utilizar una mina para la remediación. Y si pudiera utilizarse, podría dar beneficios adicionales más allá de la remediación. Pueden ver en la página web que es la iniciativa de biocarbón de Estados Unidos, es la USBI, y pueden consultar en la página. En resumen, lo que quisiera decir es que el objetivo es fabricar los materiales así a granel en forma local, y hacer proyectos que involucren a bosques y minas. Y tal como le dijeron antes, podemos incluso utilizar biocarbón y hacer crecer las plantas y utilizar eso como elemento de ayuda para la revegetación de los sitios de minas. Y acá desde el punto de vista de los bosques y las minas, todo hay para ganar, es una situación que ambas partes ganan. También tenemos lo que viene al siguiente, es la consideración del biocarbón para industrias pesadas. Estamos abiertos para hablar con el sector minero y encontrar formas de colaborar juntos. Acá algunos ejemplos de del sitio web de esta asociación. Como ustedes ven, a la derecha hacia abajo están todas las instituciones que participan en este proyecto y los recursos con los que están trabajando, y aquí hay muchísimas situaciones en las que se pueden trabajar juntos minas e industrias pesadas para lograr objetivos de baja emisión de carbono. Tenemos nuevas normas que al final del 2021 en Europa va a ser normas para tener metodologías de contabilización del carbono, y entonces ahí voy a estar como asesor y va a ser muy interesante ver cuáles son las metodologías que se usan para el cálculo y registro y cuáles son las normas que se establecen para establecer criterios unificados en eso. Bueno, dicho esto, aquí termina mi presentación y quisiera pasársela al doctor B. Tony B. Can everyone see my shared screen now? ¿Pueden ver mi Yes. pantalla? Okay, great. Sí. Thank you very much. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y por darme esta oportunidad de compartir mi trabajo. Vamos a hablar sobre la aplicación del biocarbón a las diferentes industrias. Vamos a hablar entonces cómo producir el biocarbono, cómo mejorar el rendimiento del biocarbón para las diferentes aplicaciones. Entonces, este tema es bastante concreto desde el punto de vista de ingeniería. Vamos a hablar de pirólisis catalítica asistida por ondas y vamos a hablar de biomasa y vamos a hablar también de las tecnologías en las que estuvimos trabajando y desarrollando. Bien, entonces, ¿qué es la pirólisis catalítica asistida por microondas? Y entonces vamos a responder esto utilizando los métodos de carbonización, estos métodos primitivos para poder crear el carbón. Es bastante primitivo, puede tomar
días o semanas para convertirse en biomasa y también contamina. Entonces, ahora las personas nos preguntan sobre la producción de biocarbón, pero estamos hablando de tecnologías eficientes y limpias. Uno de estos abordajes es la pirólisis rápida, que lleva 2 minutos o solamente unos minutos para convertir en biomasa, y el 70% se va a convertir en bioaceite, luego se va a mejorar y se va a convertir en biocombustible. Entonces, la biomasa, cuando liberamos ese biocombustible, va a desplazar los combustibles fósiles, y eso es parte de lo que podemos crear de la biomasa. Al mismo tiempo, el biocarbón puede estar enterrado o puede guardarse en el suelo durante muchos años, entonces nuevamente ahí tenemos que ver todo el proceso y podemos incluir el activo de carbono. Esto es el interés que tenemos sobre la producción de biocarbón y de biocombustible. ¿Cuáles son los problemas? Tenemos que mejorar la calidad del biocarbón y del biocombustible. ¿Cómo mejoramos el biocarbón y el biocombustible? Si hablamos del bioaceite, una forma es introducir un catalizador para mejorar la calidad y hacerlo, y incluso mejorar el rendimiento de estos productos. Y el biocarbón, ¿cómo hacemos para mejorarlo? Estuvimos pensando en un nuevo método. Podemos usar el calor de microondas para manipular este proceso. Ya todo el mundo hizo pochoclos. Cuando lo calentamos, creamos estos micro del producto de biocarbón. Estamos entonces intentando combinar el catalizador y las microondas, y también combinando el catalizador pensamos que puede incrementar la absorción de las microondas y el calentamiento de la biomasa. Esto puede llevar a horas, pero si podemos incrementar esta absorción, podemos llegar a formar biomasa. Tenemos entonces ciertos materiales, pero el catalizador puede ayudarlo. Podemos imaginar, cuando agregamos el catalizador en la biomasa, puede convertirse en biocarbón. Entonces, podemos seleccionar el catalizador correcto. Esto no va a ser dañino para el suelo o para el ambiente. Es más, puede ser beneficiador si contienen nutrientes. Entonces puede ser un beneficio para el suelo, para la remediación de minas o para diferentes aplicaciones en los suelos. Estos son los diferentes abordajes. Con estas ideas hablamos entonces de la pirólisis catalítica asistida por microondas. Entonces, primero seleccionamos el catalizador, primero usamos bentonita, el fosfato de potasio, y tenemos estas partículas de biomasa, y luego lo llevamos a la pirólisis, luego creamos el bioaceite mejorado y el biocarbón modificado, y va a ser muy bueno para las áreas y para la absorción. También tiene varios nutrientes. Puede
agregar valor al biocarbón. Luego tenemos diferentes aplicaciones como mejorar la fertilidad del suelo. Tiene también una alta capacidad de almacenamiento de agua y también el intercambio de la capacidad del suelo, y también puede ser para inmovilizar los metales pesados. Voy entonces a compartir algunos resultados. Comparamos con la pirólisis convencional y con la asistida. Primero miramos el bioaceite. Tenemos la viscosidad, que es esta, la de la convencional, y la de la asistida es 5. Como por el catalizador podemos ver que reducimos la viscosidad, es decir, reducimos el contenido de hidrocarburos. En cuanto al pH, el convencional tiene una alta acidez, 3,1, y utilizando la pirólisis catalítica asistida por microondas tenemos 5,6. Luego, los compuestos acídicos en la pirólisis convencional 25% aproximadamente, y ahora se reduce a 6% con la pirólisis asistida. Luego tenemos un incremento en los compuestos fenólicos, un 11% en la pirólisis convencional contra 45,4% en la pirólisis asistida. Es un material muy bueno para hacer los plásticos o químicos, entonces al incrementar este producto, este material, incrementamos el valor del producto también. Y en cuanto al biocarbón, tenemos la área superficial, se incrementa en 10 veces. Y en cuanto al contenido de potasio y de fosfato, antes no teníamos casi valor y ahora le agregamos valor al biocarbón, si se hace especialmente para las aplicaciones de suelo. Entonces tenemos que agregar algunos parámetros para mostrarles. Este es el biocarbón que hicimos. Este es con el método convencional y tenemos 1% del biocarbón en el suelo. En este caso es un suelo en British Columbia. Esta es la capacidad y este es el 1% del biocarbón. Podemos incrementar la capacidad por el 30%. Esta es la capacidad que presenta la calidad del suelo para la transmisión de los nutrientes. Nuevamente se duplica y cambia la capacidad al 21%. Cuando hablamos del biocarbón en general, utilizamos los metales pesados y se extraen. La extracción de estos metales es muy difícil y esto es cómo vemos la comparación entre la pirólisis convencional y la asistida. Vemos entonces esos metales que se extraen del suelo. En cuanto a la aplicación en los cultivos, estos son los cultivos en los que se cultiva. Tenemos el suelo, el biocarbón. Este es el suelo contaminado y este es el pasto, las semillas. Entonces tenemos una tasa de crecimiento y podemos ver que está contaminado con los metales pesados y vemos que la contaminación se reduce, y aquí
vemos que cuando tenemos el suelo contaminado, las malezas se reducen y también esto en comparación con el suelo contaminado. Y este es el bed y colectamos el pasto y este es un suelo irregular. Este es un suelo regular con un alto elemento contaminante. Esto es lo que transmitimos en el pasto y cuando vemos el biocarbón podemos reducir la transmisión de estos metales pesados a los cultivos, justamente porque ahora se están arraigando por el biocarbón. Y esto era solamente para darles un panorama general de cómo podemos producir el biocarbón y cómo podemos utilizar diferentes recursos para poder producir un biocarbón de alta calidad. Entonces esto mejora la eficiencia de las aplicaciones de biocarbón para movilizar los metales pesados y para mejorar la fertilidad de los suelos en el futuro. Me gustaría agradecer a mi estudiante Barn Mohamed, a Naoko Ellis y también a Chang-Soo Kim y también al INSERC de Canadá y al Instituto de Corea de Ciencia y Tecnología por apoyarnos. Tenemos una capacidad de 15 kilogramos por capacidad y esto produce suficiente cantidad de biocarbón para llevar a cabo las pruebas. Este es un desarrollo al futuro y vamos a estar felices de compartir nuestros resultados con todos los participantes de hoy. Muchas gracias. John, te paso la palabra. Muchas gracias, Tony. Estamos intentando mantenernos en el tiempo y vamos entonces después a dejar un tiempo para preguntas. Okay, I'm going to share screen. Can someone allow me to share my screen? ¿Pueden dejarme compartir la pantalla? Gracias. Okay, I'm assuming everyone can see my screen. If not, please shout at me to let me ¿Pueden know. avisarme si ven la pantalla? Thanks very much to Bien, muchas gracias por la presentación de Gary. My name is Susan Mi Baldwin. nombre es Susan Baldwin. Soy profesora en el Departamento de Ingeniería Biológica y Química en la Universidad de British Columbia y como John mencionó, mi investigación es en la remediación de minas y en particular me estoy interesada en las soluciones basadas en la naturaleza que muchas veces lo llamamos tratamientos para remediar los sitios mineros, los procesos pasivos para remediar sitios mineros y justamente es presentar mi objetivo, cómo podemos utilizar el biocarbón para la remediación. Bien, vamos a hablar entonces del uso de biocarbón y podemos tener la pirólisis asistida por microondas y eso puede incluir cualquier tipo de biomasa, no biomasa de las industrias de la silvicultura, sino también de las industrias agrícolas y otros lugares. ¿Por qué es tan útil para la remediación de minas? Bueno, creo que vimos algo de la información sobre las áreas superficiales específicas, dependiendo de los biocarbón que tenemos, podemos tener un área específica, un área superficial específica. Como ejemplo, esto puede ser en metros
cuadrados por gramo, que es algo justamente cuando hablo con mis estudiantes piensan que lo estoy inventando, pero también cuando hablamos del biocarbón in addition to the carbon, it's got sort of different groups on the surface. tienen diferentes grupos en la superficie que pueden proporcionar ligantes y nutrientes, y también es algo que se puede usar como soporte. Podemos modificar algunas propiedades y al calentarlo más y someterlo a tratamientos térmicos, y también se puede utilizar como soporte para agregar nuevas propiedades y para poder Of what I mean there. So obtener ciertos ejemplos de lo que estoy intentando explicar. Además de usar la pirólisis, other biochars that we've been getting come from Otros- pulp industry. otro biocarbón que obtenemos viene de la industria del papel. Entonces, algunos de los materiales, especialmente para la industria del papel, se utiliza en unidades para proporcionar cierta energía a las instalaciones, y lo que sucede es que no hay una combustión completa en las calderas. Por un lado lo podemos pensar como algo malo, que no estamos obteniendo toda la energía que podemos obtener, pero estamos produciendo este producto que que se parece al biocarbono, y esta ceniza se colecta en ciclones o en precipitadores electrostáticos y se puede recuperar. Ahora no se utilizan para nada en particular y es un material de residuo, y en los vertederos del costado se llenan, y este material está disponible para cualquier persona que pueda pensar que puede ser útil para algo. Y esto también se acomoda con la energía circular. ¿Cómo podemos utilizar los residuos de una industria para beneficiar a otra industria? Y cómo podemos cambiar nuestras perspectivas en lugar de considerar estos residuos como residuos, sino ver cuál es el valor que pueden tener si se utilizan en otro lugar. Entonces, el primer ejemplo que me gustaría darles hoy es el compuesto de biocarbón que se desarrolló para remover el selenio. Este es un elemento bastante preocupante en diferentes minas de metal, y necesita estar bien regulado, especialmente por su propensidad, por el hecho de que si se libera en el ambiente, puede crear ambientes tóxicos y puede afectar a diferentes especies. Entonces, la concentración de selenio que se libera en el ambiente tiene que ser muy baja, más baja de 1 o 2 microgramos por mililitro. Entonces, en este ejemplo, el biocarbón en sí, vemos aquí entonces removemos el selenio de la solución, y debo agregar que está presente es una forma móvil de selenio, es el selenio que queremos remover del agua. Entonces, lo que se hizo aquí fue utilizar el biocarbón como un andamio sobre el cual podemos funcionar con metal, como hierro, y se utilizó en tratamientos térmicos para poder removerlos de la superficie, y aquí vemos estas barras que fueron realmente exitosos en la remoción del selenio. Esto se hace con pirólisis, y este elemento se utilizó y provee una oportunidad para poder remover este compuesto tóxico de las minas, y también proporciona una oportunidad para reutilizar todo este biocarbón que se produce en la industria del papel. This map over on the right-hand side shows that this is in British Columbia.
shows that there are opportunities muestra algunas oportunidades para desarrollar y transformar los residuos de las minas, porque están ubicados muy cerca uno de otro. Aquí ven los azules son pasteras y los puntos rojos son minas. Y entonces en la área Kamloops, en la parte norte, es muy el ejemplo que acá les quiero mostrar, que sucedió en uno de estas minas aquí. Tratábamos de desarrollar un concepto nuevo para el tratamiento que permitiera no solo limpiar el agua, sino recuperar los metales que estaban ahí, que hay muchos. Entonces, si la realizamos, todavía siguen estando y se generan un pasivo que hay que administrarlo. Entonces, con este nuevo tratamiento tenemos un sistema de módulo de utilizar el biocarbón como absorbente. No lo tuvimos que funcionalizar la superficie. Entonces, hicimos ligarlo al biocarbón para incorporarlo en un sistema modular que si fuera un paso biológico que pudiera servir también para otros procesos de sulfatos y pudieran eliminarse. Entonces ese sería un enfoque biológico también. Entonces nos fue bastante bien para las minas que lo utilizaron, pudieron retirar totalmente el zinc de sus minas y reciclarlo, reutilizarlo. Y lo último que quisiera mostrarles es cómo podríamos utilizar el biocarbón como bioremediador, que se utiliza microorganismos que ocurren naturalmente y que pueden absorber, tomar los contaminantes, metales o nitratos y convertirlos en elementos no contaminantes para reconstruir suelos y entonces para que se pueda revegetar las áreas cercanas a las minas porque las plantas pueden absorber los nutrientes. Aquí nuevamente lo podemos usar como un andamio, entonces podemos utilizar elementos orgánicos que son desechos de las industrias agrícolas y utilizarlos y juntarlos a través de la superficie. Ustedes ven que ahí se ven que sería potasio y entonces utilizar esas cenizas de biocarbono para convertir un biocarbón enriquecido para que sirve para el tratamiento de las aguas, para reconstruir esos microorganismos y restablecer la vegetación. Aquí, estos son unos pocos ejemplos que yo les quería transmitir y quiero reconocer que este trabajo fue respaldado por compañías mineras y de pasta y papel y también por el trabajo de estudiantes. Muchísimas gracias por prestarme su atención. Gracias, Sue, y gracias. En la industria nosotros tenemos que pensar cómo utilizar el conocimiento de otros para aplicarlo en nosotros y es importante ver que se necesita, hay dos industrias, los elementos agrícolas y también la mina son empresas, son industrias muy grandes y podemos generar una economía circular combinándolas. Y ahora me gustaría ver si estamos a tiempo para contestar las preguntas. Ahora vamos a pasar a Greg Dipple y nos va a hablar de los relaves y el biocarbón. Bien, muchísimas gracias, John. ¿Ven mi presentación? Sí. Bien.
Hola a todos, soy Greg Dipple, soy geólogo en el Departamento de Ciencias de la Tierra, Atmosféricas y de los Océanos, y estoy trabajando con BREEAM desde que fue fundada y aproximadamente hace 20 años que me dedico a relaves, y lo que quisiera conversar ahora es las oportunidades para capturar y guardar en forma permanente el carbono a partir de estos relaves, y me gustaría cómo ver que esto avanza en los próximos años. Trabajamos muchos colegas y como Ali, y también ex estudiantes y profesionales. También es el aporte del gobierno federal y también de Recursos Naturales de Canadá, y también la VC y Gigamet y otras empresas que están ahí abajo. Eso nos ayudaron. El objetivo acá es tomar el carbono de la atmósfera y almacenarlo. Entonces, el 90% del carbón está contenido en las rocas, y van a ver que tiene una gran capacidad de almacenaje muy grande, como ustedes ven, en pentatoneladas. Esto ahí sería como el santo grial donde poder almacenar el carbono. Pero las reacciones que se producen aquí son en general muy lentas. Entonces, para el proyecto que hablamos hoy, tomamos ventaja de dos características. Por ejemplo, que los relaves vienen de rocas que forman el fondo de una profundidad, como ustedes ven, y están en equilibrio con el agua, y y una vez a estar expuestos por un movimiento, empiezan a generar otros compuestos, pero esos son movimientos muy, muy lentos, y si la podemos extraer, y entonces generamos material que es muy reactivo si podemos lograrlo extraer, y entonces está fuera totalmente de equilibrio del que tenía originalmente, y podemos incorporar a los relaves para que sean elementos de captura de carbono. Entonces, el proceso que buscamos en concepto es tomar los elementos, los combinamos con el dióxido de carbono directamente del aire, y los combinamos para conformar un carbonato de magnesio, en donde el carbonato se mantiene estable y permanece ligado. ¿Cómo lo podemos hacer? En las relaves de mina vimos que teníamos reactividades muy distintas, y queremos proveer el magnesio en un periodo de tiempo muy, muy corto de tiempo, y tuvimos procesos que aquí van a ver el experimento real que tuvimos. Van a ver que en la línea se muestra aparentemente de 8 al 10% del magnesio en esos relaves. Se libera muy más rápidamente, y el resto que se libera más lentamente en el suelo. Lo que aquí entonces nos concentramos en la fracción lábil para extraerlo y combinarlo con carbono. Y entonces vimos que queda definido por el contenido que tienen, y entonces van a ver distintas minas en distintos ejemplos. Acá tenemos en uno de níquel. Entonces la fracción es bastante, podemos tener el control geológico de ese material, es muy importante tomarlo en consideración. Entonces esas reacciones empezamos en el 2006, 2007 iniciamos las primeras investigaciones, y tenemos McNeith, es una mina en el oeste de Australia, y entonces ahí
está cementado el material por carbonatos y entonces lo que hacemos es los tomamos de la captura, más o menos de la atmósfera, es más o menos 40.000 toneladas por año que están trabajando, y se trata de un 12% de las emisiones que son accidentalmente y sin saberlos, eran emisiones. Y entonces, sobre esta base, iniciamos algunas investigaciones para acelerar este proceso que sucedía simplemente, y quisimos mejorar la captura de este dióxido de carbono de la atmósfera, y entonces ver cómo logramos capturarlo finalmente, y logramos tener una mejor capacidad, y pudimos lograr avanzar en este aspecto. Lo otro que habíamos obtenido es ver algunos ejemplos que son más concentrados, como por ejemplo que lo hicimos en otro ejemplo, que así tomamos el 10% en forma de gas de dióxido de carbono, lo hicimos pasar por unas tuberías durante 48 horas para que saliera para el otro extremo, y entonces tuvimos durante 48 horas hicimos ese ejemplo y fuimos capturando la salida. Entonces, ¿cuáles son las formas en que podemos implementar estos que son inicios pilotos de experimentos? Entonces, un ejemplo puede ser los pasivos desde el punto de vista de la reclamación. Ahí tenemos muchísimos relaves pasivos que representa un importante de que se trata de un momento único en lo que podemos realizar, y tomando en cuenta los pasivos que tenemos. En cuanto a las minas en operación, tenemos una capacidad de fácilmente accesible, de acuerdo con la capacidad que tenemos, casi más o menos 175 toneladas, millones de toneladas, de acuerdo con la capacidad que tenemos ahora de actividades, y podemos reducir y compensar las emisiones. Otro ejemplo que tenemos que ver es en las minas nuevas, donde los materiales se encuentran en las formaciones reactivas, y diseñar desde entrada cuál es un modo eficiente para capturar mejor la mayor cantidad de dióxido de carbono, y también nos podría dar, generar operaciones negativas en cuanto a emisión de gases, y eso tenemos la cantidad de toneladas que se emiten por año, y acá lo ven en Colorado, lo que emite en los camiones mineros y otros, entre un y otro yacimiento. Lo que vimos aquí es que la capacidad que tienen las formaciones, o que la capacidad que tenemos de capturar, depende del tipo de tecnología. Y entonces acá tenemos los gases de combustión, nos permiten una forma muy pura y de extraer el magnesio de ahí, pero gran parte de la capacidad proviene de la reactividad. Entonces, aquí tenemos una oportunidad de compensar las emisiones. Y entonces, si vamos a trabajar en diésel, y si el diésel sale directamente a la atmósfera y lo podemos capturar, lo podemos tener y capturarlo. Por ejemplo, si tenemos de gas natural, también podemos capturarlo. Y lo mismo que pasa si se trata de algo. Entonces, tenemos distintas tecnologías, distintas capacidades de captura. Entonces, acá tenemos... cuanto más reactiva es el tipo de reactividad que tiene, más capacidad tenemos de captarlos. Entonces, y comprender primero de dónde viene, y entonces enfocarnos en su reactividad.
En cuanto a generar una huella de carbono baja, tenemos las tecnologías que son líderes, va a ser la captura de aire directo y vemos que cada vez es más alta en los relaves. Y entonces reducimos las emisiones todo lo que podemos con energías renovables, y también para esas otras minas que tienen la capacidad de captura podemos ver cómo avanzamos en operaciones que tienen, no solo sean cero, sino que incluso sean negativas en sus emisiones y entonces puedan capturar concentraciones. Me gustaría terminar con este ejemplo, un resumen que tenemos aquí. Este es un ejemplo de un yacimiento en el centro de FPX, que está en el centro de nuestro país. Y acá hemos calculado la cantidad de magnesio lábil, y ver en el yacimiento y ver las toneladas de mineral y la cantidad de magnesio lábil que tienen. Como ustedes ven, una capa muy finita de material muy reactivo. Entonces la capacidad es mucho mayor que la del promedio. Si miramos acá lo que vemos a futuro, vemos que solo el 40% va a ser el más reactivo. Entonces no va a dar una mina neutral en lo que se refiere a emisiones. Y si no, va a ser negativo. Este número aquí del 30% lo podemos reducir menos todavía, considerando cuáles son los planes actuales que tiene esta mina. Lo cubrí todo esto que acabo de decir en una sola diapositiva. Para avanzar con estas tecnologías son la captura directa o la inyección de gases de combustión. En los últimos años estuvimos trabajando y hacer en plantas pilotos en campo, y se trata de, hemos logrado en escalas de 1 a 10 metros, y tenemos plantas para que llegamos en los próximos años a tener unos 100, una escala de 100 para captar mar. También tenemos tenemos que entender dónde están los relaves más reactivos para lograr una implementación de más bajo costo. Otro elemento importante es el reconocimiento de que tenemos que reconocer un futuro donde los costos van a ser entre 40 aproximadamente entre 40 y 50 dólares, y nos va a avanzar a unos pocos años. Vamos a tener que desarrollarlo en conjunto. Entonces tenemos que desplegar nuevas tecnologías que nos van a permitir para capturar más carbono que lo que esté y almacenarlo. Tenemos que concentrarnos en la parte de relaves, y esas son las principales de las tecnologías, y una de ellas es la TRL, que están en nivel 2 o 3. Y esto en el mundo real estamos viendo asociaciones, y estos procesos dependen mucho del diseño de la mina, y están afectados muchísimo por el clima también, y entonces tenemos que refinar la tecnología en el sitio, y necesitamos asociarnos con las compañías mineras para encontrar cuáles son las mejores soluciones para todas estas. Creemos entonces algunas de las opciones. Tenemos los diferentes colores en este diagrama que muestran la distribución variable y cómo entendemos que tenemos los materiales más reactivos que pueden ser utilizados en la estabilización de los relaves, o para la inyección de dióxido, o para direccionar la captura. Entonces,
Entendemos entonces el depósito geológico con las operaciones mineras y con las instalaciones para optimizar y maximizar la captura de carbono. Muchas gracias. I'll hand it back to you, John. John, te vuelvo a pasar la palabra. There we go. Back. Thank you, Greg. Bien, muchas gracias, Greg. Greg fue el primer director de BREEAM. Como pueden ver, la investigación que él está haciendo está amplificándose y está cada vez más importante, y los temas climáticos se vuelven temas cada vez más acuciantes. Así que muchísimas gracias, Greg, por esa perspectiva. Vamos a continuar entonces. Pueden colocar sus preguntas, podemos ver algunas cuestiones técnicas que están colocando en el chat, y vamos entonces a pasar con Vicky Lemieux. Vamos a ver cómo integrar las tecnologías de cero carbono, pero cómo podemos también involucrarnos con la economía circular para reciclarlo, para reciclar el carbono y para poder usarlo más productivamente. Ahora, la última sección es cómo podemos configurar mercados para el carbono para asegurarnos de que la transición esté sucediendo tan rápido como queremos. Así que ahora le voy a pasar la palabra a Vicky Lemieux. Muchas gracias, John. Un placer estar aquí. Muchas gracias. Para contestar a la pregunta de John, me gustaría darles una solución que se llama blockchain y la tecnología de libro mayor distribuido. Si no tienen una idea clara de lo que es blockchain, hay muchísimos detalles técnicos, pero básicamente aprovecha la criptografía y la arquitectura descentralizada para la tecnología para crear libros transparentes, seguros, y comencé a estudiar el tema en 2016, así que van a ser casi 5 años. Comenzamos entonces con el clúster de educación de blockchain y comenzó a crecer a una área bastante multidisciplinaria, una organización multidisciplinaria. Está reconocida por el Consejo de Tecnología de Canadá, para que mira cómo están evolucionando las tecnologías y cómo la gente se está preparando para el futuro, y qué hace que el blockchain en VC sea único. Es multidisciplinario. Entonces la academia está desplazándose de las jerarquías tradicionales a una investigación más orientada a la solución de problemas, como vimos hoy en nuestro seminario. Está más orientada porque justamente ahí es donde puede haber un impacto. Entonces, en blockchain tenemos este abordaje, y esto no tenemos esto en silos disciplinarios, sino que tenemos gente trabajando en equipo, y nuestras disciplinas incluyen desde la ciencia de computación, ingeniería, que pueden ser elecciones obvias para la tecnología, una tecnología que emerge, pero también en el sector empresarial, sistemas de gestión, de operaciones, gerenciamiento estrategio, ciencias de la información, ciencias del carbón, derecho, incluyo otras disciplinas como medicina y salud pública, cuestiones indígenas, etc. Entonces, es un grupo bastante grande y diverso de personas. Si tienen un problema, tenemos a alguien ahí que puede ayudarnos a decidir ese problema, si el blockchain puede ser una posibilidad de hacerlo. Así que lo creamos hace 5 años y empezamos a crecer como equipo multidisciplinario. Realmente tenemos un neto muy integrado, tenemos
justamente queremos cogenerar conocimiento entre el cuerpo docente, estudiantes y sobre todo cuando estamos trabajando con el impacto en la sociedad con nuestros socios de la industria. Tenemos algunos socios, algunos de sectores bastante grandes, otros de sectores pequeños, pero nos involucramos con todos estos tipos de socios de la industria y los estudiantes hacen pasantías y vamos a discutirlo más en algún momento, pero realmente tuvimos mucha suerte el año pasado, recibimos un premio del ecosistema por esta comunidad multidisciplinaria que construimos sobre la tecnología blockchain. Para darles un ejemplo de los tipos de proyectos que tenemos y los tipos de estudiantes o de capacitadores que tenemos trabajando, los niveles de financiamiento a veces son pequeños, a veces son más grandes. Tenemos un financiamiento para una investigación postdoctoral para una empresa farmacéutica que mira la aplicación de blockchain en los procesos de ensayos clínicos. Entonces, a pesar de que nos enfocamos en algunas verticales, especialmente el sistema de salud, muchos necesitan datos para poder transferir estas cuestiones a los diferentes temas o los diferentes dominios. Entonces tenemos la ventaja de poder aprender de estos temas para poder aplicar la tecnología en diferentes sectores de la industria. Nuevamente, creemos que una vez que nos involucramos con una industria, ellos vuelven. Tenemos varios negocios porque en general encuentran nuestro involucramiento, nuestra sociedad bastante útil. Aquí tenemos entonces los mecanismos de consenso de blockchain y otro de los participantes en el sistema de salud es Molecular U, que era un proyecto cofinanciado por el Supercluster de Tecnología Digital de Canadá, que es una fuente potencial de financiamiento, y podemos ver la cantidad de estudiantes involucrados. Algunos son de doctorado, otros de máster, otros de en ciencias, otros en el sector de ingeniería, psicología. ¿Qué más? Tenemos administración de empresas, así que es muy diversa la cantidad de estudiantes que tenemos y todos contribuyen con diferentes facetas para la solución de estos problemas. Molecular U volvieron y ahora están financiando un postdoctorado que está intentando analizar los mecanismos de consenso para las soluciones de blockchain. FinHaven. Estos son algunos estudiantes de maestría, algunos tienen los mismos temas. La teoría de blockchain es un sistema técnico, informacional y social, y intentamos analizar el blockchain a través de estos abordajes tridimensionales, pero también para pensar sobre las cuestiones sociales, los impactos sociales que pueden llegar a ser importantes en el diseño de las soluciones de blockchain, las estructuras de datos, quién es el dueño de los datos, cómo los datos se mueven a través de las fronteras internacionales y obviamente los componentes naturales técnicos del sistema. Este proyecto en particular es un consorcio de esfuerzos con diferentes socios de la industria, entonces no tiene que hacerse como un proyecto en particular diferente, sino que son un consorcio de diferentes socios que justamente traen un concepto holístico, integrador. Y aquí tenemos British Columbia Landshore, Fortis, Peer Social, Aquanow también tiene un financiamiento descentralizado, y finalmente tenemos otro socio que es nuevo, que está trabajando en
los sistemas de salud como lifeguards. Y esto, ¿cómo funcionan estas sociedades? En general tenemos esta agencia de financiamiento, MyTax, que está proporcionando financiamiento a través del gobierno federal y funciona de la siguiente manera. Con cada estudiante, el socio contribuye y el gobierno federal lo vincula o en general completa ese financiamiento para llegar a 15.000. Para algunos pueden proporcionar más financiamiento según el socio y los gastos se pueden compensar de otras formas. Y esto da un financiamiento de $10.000 para los estudiantes que los ayuda con la investigación y $5.000 adicionales para financiar los equipos o los gastos de viáticos que precisen. Y para el socio de investigación tienen acceso a un estudiante de doctorado que está trabajando entre 4 o 6 meses especialmente para ese socio, y eso se puede estirar, se puede extender y podemos tener un equipo más amplio. Así que fue un modelo muy exitoso de financiamiento, ha funcionado muy bien y el único requisito es que la empresa tenga una huella canadiense, puede tener una sucursal o una subsidiaria en Canadá. Ese es el único requisito, así que es bastante fácil acceder. Quiero también mencionar el Supercluster de tecnología digital. Hay un presupuesto federal, están viendo cuál va a ser el presupuesto disponible para este proyecto, pero incluye proyectos de millones de dólares y lo que hacen es ayudar a los socios de la industria para poder asociarse con otros que son parte de este consorcio, de este supercluster. Entonces uno se vuelve parte o miembro de ese consorcio y puede acceder al financiamiento y los asocian con socios de industrias de menor escala para crear un consorcio fuerte para la comercialización de una tecnología en particular, y luego el gobierno canadiense invierte y proporciona orientación sobre la comercialización de la tecnología, etc. Eso puede ser entonces algo muy útil y les puede permitir aprovechar el financiamiento porque se puede reembolsar a través de este supercluster por el dinero que están invirtiendo en la tecnología. Otra oportunidad para recibir el reembolso de la inversión original es el programa de asistencia e investigación industrial. Creo que si tenemos gente de 13 a 30 años, si no me equivoco, tenemos entonces bastantes personas trabajando para poder desarrollar nuevas tecnologías y podemos reembolsar una porción de este salario. Y esto puede ser realmente otra forma para aprovechar esa inversión y poder escalar el talento de las personas jóvenes y darles oportunidades y también tener un conjunto de talentos. Y otras de las innovaciones o de las iniciativas es el Fondo de Innovación Estratégico. Es una asociación de millones de dólares que tiene que ver con crear redes. Las empresas, Brim, por ejemplo, puede arreglar con un consorcio de empresas que están interesadas en trabajar en un programa en particular, en conjunto, y este es el tipo de financiamiento al que se puede acceder para poder alcanzar ese tipo de objetivo. Entonces, blockchain en VC tiene muchos estudiantes, MyTax tiene diferentes proyectos de supercluster
Y tenemos también reembolsos IRAP y tenemos un fondo de innovación estratégico, ese es nuevo, lo creamos este año, así que mi invitación es, bueno, juntémonos y hagamos o comencemos con estas iniciativas, pero básicamente eso es de lo que se trata el blockchain en VC. Ahora le voy a pasar la palabra a John nuevamente y si tienen preguntas, luego podemos responderlas. Muchas gracias, Vicky. Vamos a tener preguntas en el chat, pero hay un gran número para poder ayudar con los costos de las universidades y de las investigaciones en las universidades. Yo no soy canadiense, pero realmente los fondos en Canadá para investigación son realmente excelentes. Es justamente poder obtener la estrategia correcta y para eso estamos aquí, para eso somos parte de estas conversaciones. Blockchain es un área nueva para mirar y para analizar y para explorar diferentes áreas que hemos explorado durante mucho tiempo y estamos realmente muy emocionados con el blockchain. Vamos entonces a pasarle la palabra a Garen Harish y a Harish Karen y luego a Greg. ¿Me pueden escuchar bien? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, muchas gracias. Bien, mi nombre es Harish Krishnan y soy miembro del cuerpo docente de VC. Y como dijo Vicky, blockchain en VC ha sido una herramienta muy útil para juntar y para organizar muchas personas dentro del campus para que puedan trabajar juntas. Yo tengo un interés en las cadenas de suministro y la transparencia en las cadenas de suministro y poder tener una huella de carbono y justamente este es un tema que realmente se ve en diferentes industrias y en diferentes contextos también. No se ve solamente en la minería. Vemos entonces la cadena de suministro de alimentos, tenemos que poder trazar la procedencia de los alimentos desde los campos hasta los consumidores y tenemos diferentes procesos por los que pasa y la industria de ropa tiene los mismos problemas. Tenemos que trazar las condiciones de trabajo muchas veces y las diferentes empresas y vemos diferentes problemas que también se ven en la minería. Otro ejemplo es la transparencia de la cadena de suministro para la industria aérea. En esta industria los aviones tienen millones de partes, la mayoría se vuelven a remodelar y luego vuelven al avión, pero tenemos que mantener la historia de una parte, desde el momento en el que se produce hasta las diferentes etapas en las que se usa. Y esto en general, todos estos registros son en papel y podemos imaginar la ineficacia si perdemos estos papeles o de unas partes que vale $1.000 millones. Entonces, estos son los contextos en los que la transparencia de la cadena de suministro es importante. Tenemos que poder compartirla internamente y externamente. Y este es el problema lo que en general yo estuve interesado en los diferentes contextos y en la minería es un área en la que las oportunidades son realmente grandes. Y la tecnología como el blockchain tiene algunos problemas, pero muchas veces no son problemas tecnológicos. A veces es un problema poder lograr la transparencia y poder transformar las cadenas de suministro para que sean transparentes. Muchas veces necesitamos resolver otros problemas. El problema técnico es uno, pero luego tenemos el problema de cómo colaboramos con los
socios del ecosistema y luego tenemos un problema de la información, qué tipo de datos necesitamos recolectar, cuáles son los disponibles, cuáles son los datos nuevos que necesitamos capturar para poder garantizar la transparencia. Entonces nos interesamos en un grupo y estuvimos trabajando en estos problemas y en lo que realmente nos interesa es cómo podemos ayudar a las industrias a hacer esta transformación para garantizar la transparencia de las cadenas de suministro. Me gusta la palabra que esté basada en la transparencia porque no estamos hablando solamente de los datos y la información, sino que estamos pensando sobre lo que necesitamos hacer para lograr la transparencia, qué tipo de información necesitamos. También creo que esto ayuda a juntar a diferentes socios del ecosistema porque todo el mundo entiende qué es lo que estamos intentando hacer, mejorar la transparencia de la cadena de suministro y hay más posibilidades de colaboración. Entonces, lo que me gustaría hacer en los minutos que tengo es contarles un poco sobre cómo estuvimos pensando para poder afrontar estos desafíos. Obviamente estos son desafíos que muchas industrias y muchas organizaciones están intentando abordar. Entonces podemos ver qué es lo que podemos traer a la mesa. Hace algunos años hicimos una propuesta para trabajar en estos problemas y esta propuesta no recibió financiamiento, pero esto nos permitió hacer ciertas cuestiones. Nos permitió traer ciertas personas del cuerpo docente de VC que estaban interesadas en este problema y pudimos entonces abordar este tema y quería compartir esto con ustedes justamente para que esto pueda generar interés como Vicky y John mencionaron. Espero que podamos asociarnos con personas que estén interesadas en implementar este tipo de soluciones. Lo que identificamos fue que solo son las destrezas que se necesita para trabajar en estos aspectos. Los problemas que vimos aquí es la intersección de los elementos. Si me ven, las intersecciones es entre información y aspectos sociales. La pregunta es, ¿qué datos y qué metadatos se necesitan? ¿Y cómo los podemos capturar y compartir entre los distintos actores o partes? Entonces, el enunciado de este problema es un elemento que genera muchos desafíos del aspecto práctico. Por ejemplo, los datos están en distintos silos o compartimentos aislados, puede que no estén en forma digital, sino en papel. Incluso puede que no haya datos de algún tema disponible y se necesitan capturar esos nuevos datos. Y entonces, para lograr la transparencia. Entonces, esa era una de las preguntas y que teníamos que responder. La segunda es la intersección entre componentes técnicos y de información. ¿Cuál es la información? Parece fácil, pero es un problema bastante complejo. ¿Cuál es la información que necesitamos capturar, guardar en esa cadena de bloques o blockchain y cómo podemos escalar el sistema de forma adecuada y confiable? Y la tercera pregunta está en la intersección entre el aspecto social y componentes técnicos. Entonces, ¿cómo van a interactuar estos dos componentes? ¿Cuáles son las interfaces que vamos a tener que usar para los usuarios y diseñarlas para que respondan a la interacción con humanos? Por ejemplo, ¿cómo convencemos a los reguladores que tienen que hacer algo que ya tienen de un modo en hacerlo más digital y cómo convencerlo? Esas son las principales. Hubo otras preguntas y hay otras oportunidades también sobre la transparencia, cómo pasamos a la auditoría, cómo somos más preventivos o proactivos en la legislación. Entonces, lo que me gustaría dejarles es que piensen que nos hemos puesto a pensar en este
problema, cómo lograr la transparencia. Somos muy ambiciosos y tratamos de reunir todos estos componentes y hacer que sea un sistema que funciona, que trabaja, y pasarlo también a lo que es ESG o ambiente social y de gobernanza. Y por eso estoy interesado en colaborar con quien esté en este mismo camino que nosotros, y eso es todo lo que quiero compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Son interesantes discusiones que ya hay, sobre todo en los gobiernos provinciales, respecto de lo que es blockchain y lo que es el informe. Y es importante tener las tecnologías también que sustentan todo esto y su transparencia. Bueno, ahora vamos a pasar una compañía australiano y canadiense que ha trabajado en muchas compañías y busca tecnologías y trabaja, y cuando podíamos vernos era muy bueno trabajar en esto y estar personal. Y entonces quisiera preguntarle a Greg Leach, ¿cuáles son los ejemplos que nos puede comentar de la empresa Blockhead Technologies? Okay, thanks, John. Can you everyone Bien, hear me? muchas gracias. Ven aquí lo que estoy... Bien, sí, bien. Aquí veamos, soy el CEO de Blockhead Technologies. Somos una organización basada en Australia relacionada con el sector minero y blockchain, y quisiera darles apenas unos ejemplos de cuál es lo que hemos estado trabajando hasta ahora. Acá tenemos algunos, nuestro enfoque es en la eficiencia operacional y nuestra plataforma se llama Stamp, que es una plataforma de analítica de datos que permite digitalizar el suministro de la minería, y los clientes tienen problemas similares independientemente de su tamaño, y es lograr la máxima productividad y beneficio para sus accionistas y sus partes. Y la transparencia aquí es nuclear, y también es importante fortalecer la seguridad, y aquí vemos todos compartimos todos esos objetivos en una plataforma que se ve aquí en este diagrama, y tenemos todos los elementos. Tenemos una se llama Vision, que establece una solución para metales preciosos, también para mediciones, y también tenemos la de provisión, y a través de todos los módulos Stamps logramos abarcar distintos aspectos de la minería. Algunos de los principales aspectos que vemos en el sector son, primero que nada, es el cumplimiento de ESG, que cada vez más fuerte en las mineras, y que también lograr una prueba de autenticidad en los elementos. Hay muchas compañías, tienen suministros fragmentados y procesos logísticos diferentes, y simplemente no se comprende muy bien los datos granulares que se necesitan. Y entonces lo que se logra aquí es una mayor visibilidad de todos los elementos, las evidencias de transparencia que tenemos en todas las cadenas de suministros. Además, las mineras buscan procesos simplificados para bajar sus costos en lo que se refiere al cumplimiento. Entonces, acá es muy importante lograr la transparencia, la seguridad y la auditoría, la capacidad de auditorar todos los componentes del cumplimiento que tiene en los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza dentro de una mina. Entonces, me gustaría mostrarles en este aspecto de ESG cuáles son los distintos módulos que funcionan en nuestro sistema. Como ya dije antes,
aquí vemos cada vez más exigencia en cuanto a las cumplimiento que deben tener las minas, y cada vez los objetivos son más ambiciosos. Y entonces es necesario medir y alcanzarlos e informar los logros en esos objetivos ESG que se han establecido, y al mismo tiempo tienen que seguir siendo productivos, transparentes, y hacerlo en forma segura, y además reducir los gases de efecto invernadero y la huella de carbono. Entonces, como le decimos, el sector es importante todos los aspectos considerarlos, y entonces hay muchos aspectos en lo que se refiere a la huella de carbono, que el consumo de combustible es el más importante. Por eso diseñamos Stamp Fuel, que es la plataforma para combustibles que permite comprender cómo funciona todo el ecosistema del combustible de la mina, reducir el consumo y la huella de carbono, ver dónde se está perdiendo combustible, identificar las pérdidas y ver cuáles son los contextos. Y estamos hablando de miles de millones de dólares en lo que se refiere a la parte de combustibles, y entonces también es importante tener establecer cuáles son los registros que se tienen de esos usos. Es un importante. Stamp Fuel estuvo trabajando hace algunos meses y ha identificado algunas oportunidades para reducir el consumo y lograr al mismo tiempo cambios ambientales y lograr los objetivos de reducción de carbono. Entonces, puede que la reducción puede ser reducir los gastos como resultado final, pero al mismo tiempo se reduce la huella de carbono, se agiliza todo lo que se refiere al consumo de combustibles también, y se logra un mejor proceso de cumplimiento e informe. Stamp ESG es la primera interacción y sirve para el cálculo e informe de todo lo que sea la huella de carbono de una mina, y tiene un resultado directo del uso que hemos tenido de los combustibles en una mina. Entonces, permite establecer un modo más granular todos los datos de reducción que se van teniendo, y ver cuáles son los progresos y cuáles son los análisis del ciclo, y ver cuáles son los gastos de capital que estamos teniendo en estos. Y lo más importante también es la combinación de metodologías que permite un enfoque heurístico y técnicas de aprendizaje de máquina que permite integrar todos estos elementos para generar un resultado que beneficie todos los aspectos. Otro ejemplo que quería mencionarles es el de metales preciosos, que lo hicimos Blockhead y la refinería ABC. Comenzó con el desafío del seguimiento de la cadena de abastecimiento, y entonces, ¿qué pasa fuera de la vista? ¿Qué pasa lo que no tenemos en cuenta? Y muchas veces la cadena de suministro lleva los metales desde el origen hacia el destino final, y hemos logrado que se formen parte de este enfoque. Sin embargo, los consumidores, los inversores y los actores cada día exigen más transparencia para ver cómo han participado todos los actores en la cadena de suministro y ver cuáles son los resultados. Entonces, aquí hemos visto algunos resultados. ABC es una enferma que ha producido 4 millones de onzas de oro y 400 toneladas de plata, con un ingreso de 10.000 millones de dólares australianos. Australia es una refinería, ABC es la única refinería australiana sustentable ambientalmente, y ha creado el concepto de oro verde. Entonces, el sector de oro ahora está siendo
muy observado a ver cómo se logra un origen sostenible de sus productos para lograr esos lingotes que fabrican. Y entonces tenemos que establecer que ha logrado que esta refinería sea sostenible. Por ejemplo, en las barras de 1 kilo han logrado que el oro que se te obtiene ahí se le retira el tungsteno y entonces es un elemento muy caro, pero aún así hemos logrado que sea verde. Entonces lo que se ha logrado así con Stamp Vision es todo un seguimiento y autentificación de todo el proceso para ver establecer cómo hemos logrado, identifica cada lingote para establecer de forma ética y sostenible cuáles fueron sus orígenes, de dónde se abasteció cada uno de estos lingotes y permite autentificarlo. Y entonces esta refinería lo autentifica y entonces se detecta que no ha sido alterado esa autentificación de origen sostenible y permite que los clientes a su vez verifiquen que efectivamente se ha obtenido de esas fuentes sostenibles y que no ha sido alterada esa sostenibilidad a lo largo de todo el proceso. Y la próxima etapa de este proyecto es lograr que lo puedan registrar desde el primer momento y se pueda detectar el usuario en cualquier momento. Entonces, generar un sistema totalmente seguible y es un buen ejemplo de lo que se puede hacer en el área minera. Lo último que me gustaría es mostrarle exactamente cómo funciona. Entonces, como ven, tiene sensores y cámaras que registran las imágenes de cada una de las etapas de este lingote. Entonces, detecta las propiedades intrínsecas de esta lingote y entonces es como una especie de huella digital única. Y entonces, cuando entra al mercado de los del consumidor, ellos pueden verificar instantáneamente cuál es el origen de ese lingote o de ese oro y establecer que ha sido obtenido en una cadena sostenible y orígenes registrables. Y bueno, es un buen ejemplo que les quería mostrar y aquí termina mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Es muy interesante esta tecnología. Nos gustó mucho trabajar con Blockhead y con esta industria. Estamos complacidas de trabajar en este tipo de asociaciones industrial y tecnológica. Muchísimas gracias, Greg, por esto. Sé que son las 6, es muy temprano allá, así que muchísimas gracias por estar aquí. Para finalizar nuestro webinar, me gustó mucho, quisiera agradecer a todos los que ayudaron y a los que presentaron. Hay muchos proyectos, industrias y socios de la industria que se acercan a nosotros. Tenemos un sitio web, ahí tenemos, allí pueden contactarnos y a través de LinkedIn o dejar un mensaje en nuestro sitio Weibo, en la página de la UBC, en el sitio web de BRIM en la UBC. Entonces, conectarnos con nosotros y también pueden discutir con nosotros. Gracias a todos. Esperamos hablar con ustedes. Tenemos un documento técnico que es el resultado de toda esta investigación. Y les voy a decir a ustedes cuándo lo pueden bajar. Muchísimas gracias. Gracias a todos.